Al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Mi querido Álvaro Arreola, ¿cómo estás? Disculpa la tardanza, nos aventamos estos mensajes, los leímos, los escuchaste y yo solo quiero conocer tu análisis. De verdad que me muero de ganas. Así como quiero conocer la respuesta de Lorenzo, yo necesito que tú me ayudes a descifrar el código que hay detrás de estos mensajes entre el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, y Alejandro Moreno Cárdenas del PRI. Todo tuyo, todo tuyo. Con mucho gusto para ti y sobre todo la audiencia, que cada vez crece más y me parece muy importante que esté atendiendo las nuevas formas de informar y de decir las verdades. Creo que has tocado un punto verdaderamente complejo, verdaderamente difícil para quienes son los actores en este trama, el presidente de un partido político y el presidente del organismo electoral nacional. Creo que este diálogo que la gobernadora de Campeche nos ha presentado y que ahorita tú has otra vez resumido muy bien, me parece que nos lleva, primero, creo que deberíamos de reflexionar lo siguiente. Lorenzo Córdoba, como varios académicos universitarios, al que por cierto, ayer en Investigaciones Jurídicas también se refirieron con mucha fuerza, con mucha virulencia contra la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal. Creo que Lorenzo y estos académicos, que son los creadores de la teoría de la transición, y con lo que ahora expusiste, Meme, creo que esta teoría de la transición queda muy claro. Esa teoría de la transición para muchos de nosotros se reducía solo a dos escenarios. Uno, la continuación del PRI o el ascenso de una oposición leal que era el PAN. Con esto confirmamos claramente que los llamados académicos de la transición no eran más que asesores directos de los dos partidos que los pusieron ahí y que convirtieron al INE, y lo dice claramente el presidente del PRI, en un espacio privilegiado de negociación entre ellos. Los consejeros actuales y los dos partidos PRI y PAN, ¿sí?, tienen en el INE un espacio privilegiado de actuación. Esto es escandaloso. Creo que lo dijiste muy bien, y para que el público lo tome en consideración, el artículo 41 de nuestra Constitución, en la fracción quinta, en el apartado A, dice claramente que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público, Dice, en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores. Con los diálogos que se han expuesto ahora en tu programa, al menos yo encuentro que la independencia, la imparcialidad y la objetividad han sido violados por el presidente del Instituto Nacional Electoral y merecería, desde mi punto de vista, la aplicación a él en el ejercicio de sus funciones del artículo 110 constitucional, que es precisamente la de juicio político. A mí me parece que queda estupendamente demostrado que se han violado principios rectores del instituto, que en el caso de esta violación, ¿sí?, que a todas luces es muy clara, no se puede negociar con un partido político para beneficiarle en la modificación de sus estatutos. No se puede estar pidiendo a un partido político que intervenga, que apoye, que señale en qué medida los presupuestos del instituto se mejoran para beneficio de un grupo de funcionarios que están enquistados ahí desde hace más de 15, 20 años. A mí me parece que esto es
precisamente la gota que derrama el vaso, y que si alguien quería una prueba contundente de que la teoría de la transición, ¿sí?, era solo el juego parcial de un partido político, en este caso el PRI, con la autoridad electoral, ahí está demostrado. A mí me parece pues que creo que tendría que llegarse hasta sus últimas consecuencias. Por beneficio del país debiese renunciar el presidente del INE, pero si no, bueno, pues yo creo que podrían iniciar fácilmente un juicio político antes de que termine en abril. Yo creo que podría fácilmente todavía tener tiempo el Congreso para llevar a cabo esta, que puede ser dilatada acción, pero me parece que es necesaria. No puede exhibirse en pleno proceso de discusión de la reforma electoral, al que, por cierto, hoy él participó en el Parlamento Abierto y obviamente enfrascado en contra de la reforma del Ejecutivo. Que, por cierto, meme, los escenarios que uno pensaba que iban a dibujarse en el Parlamento Abierto para discutir todas las 42 propuestas de reforma electoral no han sido más que la atención desmedida hacia una sola, la del presidente de la República. A mí me parece pues que esto ha sido un exceso, pero también es cierto que hay muchas posibilidades ahora sí de que la reforma electoral sea una realidad y que nosotros los mexicanos podamos tener mejores condiciones para vivir en democracia, pero sobre todo para seguir apuntalando a un gobierno que está interesado sobre todo en modernizar la política nacional. Eso al menos es lo primero que se me ocurre. Mi querido Álvaro, aquí ayúdame a explicar un poco qué es lo que debería de pasar. Se tiene que presentar la solicitud de juicio, lo tienen que hacer los diputados, pueden ser los ciudadanos. ¿Cuál es el proceso a seguir? Así que el paso a paso. ¿Y qué es lo que pasa después del juicio, del juicio político? Muchas veces han argumentado que Lorenzo Córdoba ya incluso figura en las encuestas para presidenciable y demás, pero hay ciertas restricciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se aplica un juicio político a un consejero del INE, en este caso un consejero presidente del INE, y cómo llegar a ese punto? Bueno, nunca se ha hecho, pero el 110 constitucional es muy claro, ¿sí? La sanción consiste en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, ¿sí? Es simplemente destituirlo e inhabilitarlo. Para la aplicación de estas sanciones, ¿sí?, la Cámara de Diputados procede a la acusación ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de la Cámara de Diputados, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado, ¿sí? Conociendo la acusación que le enviase la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes. Esto es algo que va a ser muy, muy difícil, meme, la verdad, porque, por un lado, no hay una mayoría absoluta, ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores, para que pudiese lograrse esta inhabilitación. Pero yo creo que la sanción más fuerte debe ser precisamente la ciudadana. La que importa en estos momentos es señalar con mucha claridad de las faltas, ¿sí?, a el artículo 41 constitucional en lo que respecta pues a las funciones, a la función estatal del Instituto Nacional Electoral, ¿sí?, y que lleva a cabo su presidente, ¿sí? Yo creo que esta es lo que tendrá que hacerse desde ya. Qué mejor que en este programa se pueda decir, ¿sí?, y se pueda reiterar que las faltas cometidas son graves. Nadie puede utilizar al organismo electoral, ¿sí? No está en las funciones del organismo electoral, meme, ¿sí? Y opinión pública, no está en ninguna de sus funciones asesorar a un partido político. No existe esa función.
No existe la posibilidad de que se intervenga en la vida interna de un partido para mejorarle a los caprichos de su presidente en turno la posibilidad de reorganizarse, de aliarse, de volver a encontrarse con otros partidos para seguir continuando como tal. Esto no existe. No hay manera de que Lorenzo Córdoba pueda defender esta intervención, esta relación, ¿sí? Este espacio privilegiado que le está brindando, ¿sí?, el presidente del organismo electoral a un partido político. Va a ser muy difícil para el presidente del instituto, ¿no?, responder con que con todos los presidentes tiene este tipo de diálogos. Me gustaría, no, bueno, yo creo que a ti y a mí nos gustaría mucho conocerlos, si es que existen. No creo que con Mario Delgado tenga una relación de este tipo. Ahorita mencionaste algo que creo que es importante recalcar y te preguntaría esto, ¿hasta dónde el INE puede intervenir o puede meter mano? ¿Hasta dónde es válida la intervención o bajo qué condiciones es válida la intervención del árbitro electoral en la vida interna del partido político? Porque aquí estas conversaciones de WhatsApp justamente están, yo lo decía con esta analogía, es como si vas a hacer un examen y vas con la maestra que te pase las respuestas del examen y entonces después presentas el examen. O sea, prácticamente está haciendo la chamba. En este caso, Alejandro Moreno Cárdenas va con Lorenzo Córdoba para que le ayude y le diga por dónde ir con el tema de los estatutos, porque en ese momento es cuando estaban discutiendo los cambios internos del PRI que darían paso a que se pudiera conformar la alianza con el PRI-PAN-PRD. O sea, es lo que estaba pasando en ese momento, porque fue ese gran Consejo Nacional en donde hacen modificaciones y eliminan ciertos temas para que el INE, tanto en sus votaciones como en la alianza, pudieran ir con los temas con los que va el PAN, por ejemplo, temas que antes estaban un poco más restringidos dentro del PRI, que estaban un poquito más controlados, era mucho más un tema de ideologías, estaban como más forzados a votar conforme a las ideologías y no tanto a las voluntades. Esto era en el PRI, pero se hacen todas estas modificaciones y fue justamente en este periodo. Entonces, vemos en estas conversaciones que Lorenzo Córdoba es el que mete mano. Entonces, aquí la pregunta es, pues, ¿hasta dónde realmente puede o cómo es que puede, si es que puede, meter mano el árbitro electoral en la vida interna de un partido, como lo es en la modificación de sus estatutos? No puede. No hay manera. No hay manera. En todo caso, lo único que se podría aceptar en términos legales y legítimos es de que el partido político busque la asesoría para una modificación de sus estatutos o simple y sencillamente porque quiere cambiar de nombre para convertirse en otra fuerza política o para buscar alianzas partidistas en la única instancia posible, en el órgano jurisdiccional. Es en el Tribunal Electoral en donde tendría que ir a buscar la asesoría adecuada para que sus estatutos pudiesen ser modificados de acuerdo con la interpretación de quienes son los expertos. En teoría, es el Tribunal Electoral el que marca las decisiones. Y los magistrados siempre están abiertos. Es más, todos sabemos, los que conocemos procesos electorales, que todos los partidos consultan con los magistrados electorales para cuando tienen alguna modificación de su declaración de principios, de su programa de acción o de sus estatutos. Esto es normal. Este órgano jurisdiccional tiene las posibilidades de poder hacerlo. No podríamos llamar intervención hacia el partido. El órgano electoral no. El órgano electoral administrativo no tiene esas funciones. La delicadeza con la que trata el presidente del instituto al presidente del PRI, o se tratan a ambos con esa delicadeza amorosa, ¿sí?, es exhibir el trato privilegiado de alguien, y que además goza de ello el presidente del PRI. Se sabe admirado, pero además se sabe que está en un espacio privilegiado para él, y me imagino que para el PAN, porque finalmente son los dos partidos los que hicieron ese instituto a modo. Entonces, no hay razón para lo que estamos leyendo en este diálogo que sostuvieron durante varios
varios días y durante varios meses en el 20 y el 21. A mí me parece, perdón, 19 y 20. 19 y 20. Creo pues que sí tendríamos que exigirle la aclaración, ¿no?, al señor Moreno, no, porque finalmente él como presidente de un partido que además tiene una historia verdaderamente siniestra en este país, bueno, pues finalmente, ¿qué le podemos exigir? Después de todos los videos y después de todas las palabras soeces que dice, pues lo único que nos va a depender, lo único que va a decir es pendejearnos, y va a decir que eso es lo que hace y que hace muy bien. Al otro no, el otro es el que está obligado, ¿sí?, a dar explicación. Y espero que las explicaciones que pueda dar sean lo suficientemente convincentes para que nos pueda decir por qué está violando los principios rectores de independencia, imparcialidad y objetividad del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo más preocupante de todo esto que leímos? Yo rescataba muchos temas, cómo está la intervención, esta complicidad entre Alejandro Moreno Cárdenas, Lorenzo Córdoba, por el tema del presupuesto, ¿no? En contra del presupuesto, también en un tema electoral en 2020, ¿no? Como de acudir con el Consejo Nacional de Salud, etcétera. Esta que pones ahorita, ¿no? Un registrador colombiano. ¿Qué es lo del registrador colombiano? Es la intervención de un país en los asuntos político-electorales de México. A no ser que sea ese registrador colombiano, tenga la nacionalidad mexicana. Pero si no, ¿por qué tendría, ¿sí?, que intervenir un registrador? Y luego, ¿por qué tendría que solicitar el presidente del organismo electoral a un partido político su intervención para beneficiarse en las expectativas que tenga del presupuesto interno del instituto? Sabe muy bien que es una decisión que toma el Congreso en su conjunto, que es una facultad exclusiva del Congreso, no es una facultad de un partido político. De ahí pues que entonces sí sea un ejemplo de violación a la imparcialidad, ¿sí?, a la legalidad misma del instituto, lo que estamos nosotros aquí descubriendo. Yo no sé si cuando dice, querido presidente, me dijo Gerardo Triana, no sé si sea hermano de Jorge Triana, que es del Partido Acción Nacional, no sé quién sea Gerardo Triana, pero bueno, creo que sí tendríamos que aclarar, o nos tendría que decir finalmente qué tipo de respaldos son los que requiere el instituto para llevar a buen fin una solicitud de presupuesto. En esto, ya lo que quiero rescatar, ¿cómo impacta esta conversación en tiempos de una discusión de una reforma electoral? Que es de hecho el tema que siempre debatimos los martes. Pero esto, ¿qué está evidenciando? ¿En dónde deberíamos de poner esa atención? ¿Qué es lo que podríamos esperar o hacia dónde debemos de presionar los ciudadanos después de escuchar o leer esta conversación? Pues yo creo que lo que tendríamos que aceptar y presionar para que esto ocurra es la modificación completa, ¿no?, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en donde se propone que sean electos por la ciudadanía, que la ciudadanía recupere su espacio precisamente en la decisión para nombrar a los futuros miembros del Consejo. Yo creo que esta exhibida, porque es una exhibida brutal, ¿sí?, de la actitud y de la actividad, ya tenía, recuerda, Meme, que ya tenía Lorenzo, ya tenía el presidente del INE, ¿sí?, una crucecita marcada por aquello de sus referencias racistas, sus referencias a los grupos indígenas. ¿Sí? Bueno, y ahora este privilegio que tiene el PRI para con el presidente del INE, bueno, me parece que también esto ya rebasa con todo la posible defensa. No sé quién pueda defender a lo que está ocurriendo con estos diálogos. No sé quién pueda seguir defendiendo la integración de ese consejo. Yo creo que, no porque todos se comporten como Lorenzo, pero bueno, pero si lo hace su presidente, pues también habría que buscar otras razones por las cuales no sabemos de los demás. Y de los demás, la mayoría son integrantes fueron designados por el PRI y por el PAN.
La semana pasada justamente platicaste de cómo se conforma. Ayúdame a rescatar cómo está el tema de las cuotas en los consejeros, porque al menos yo leo esto y yo diría, bueno, es que Lorenzo es una cuota del PRI. O sea, yo veo la complicidad que tienen y para mí el lugar de Lorenzo Córdoba es prácticamente un lugar dado por el priismo. Veo esta unión, digo, faltaría ver si existen conversaciones con el PAN, que tampoco las descartaría, y creo que coincido mucho en lo que dices. Es Lorenzo Córdoba el que debe de informar y el que debe dar la cara en este momento, que estoy muy pendiente de sus redes sociales y no ha dicho absolutamente nada, pero es algo que yo creo que no se esperaba Lorenzo Córdoba, creo que no creo que él se la viera venir, pero tristemente esto está evidenciando en manos de quién estamos. Y otra cosa que te quiero preguntar, que quizás la respuesta sea muy obvia, pero ¿consideras después de leer estas conversaciones que justamente esta pudiera ser una razón por el cual no vemos tantas investigaciones al PRI? Digo, está Odebrecht, digo, está Pemex Gate, digo, vaya, la complicidad con el PRI no es nueva, pero para mí quizás esto sea una muestra de cómo llevan las relaciones, que cuando volteamos a ver, evidentemente no, o sea, no hay mayor investigación al PRI, las sanciones que le hacen al PRI cuando comete algún tipo de delito, ahorita con el tema de Alejandro Moreno Cárdenas, todos los audios que han exhibido posibles delitos electorales y no vemos que el INE se mueva, que no haga nada. ¿Pudiera ser esto quizás el por qué? La omisión es clara desde que llegó Alito Moreno como presidente del PRI. La omisión del Instituto Nacional Electoral para sancionar al PRI y al PAN es más que evidente. No ha hecho nada absolutamente con cabeza de vaca en Tamaulipas, no hizo nada en las elecciones de Durango y de Aguascalientes ante la exhibición de fraudes, y no ha hecho nada precisamente en todo el comportamiento negativo, misógino, ¿sí? De violencia de género del presidente del PRI. No han hecho absolutamente nada, han sido omisos, y esta omisión, ahora la entendemos, entre hermanos se cubren todo, o al menos este tipo de brothers, ¿no? Este tipo de hermandad, pues hace posible también entenderme. En el fraude de 2006 provocó algo muy importante que vino precisamente del PRI: dejar de tener confianza en el organismo electoral. En entonces PRD dijo que no solamente ya no tenía confianza el órgano, sino que por el fraude que cometido y desde el cual también no hizo absolutamente nada, ¿sí? Pues ya tenía que cambiarse a la mayoría del consejo, ¿no? Entonces, recuerdas, salieron 3 consejeros en 2007, 3 en 2008 y otros 3 en 2010. Y la disputa durante esos 3 años fue terrible entre el PRI y el PAN para asegurarse el control de lo que sería el proceso electoral de 2012, ¿no? Para aquellos desmemoriados que dicen que no debe haber una reforma previa a una elección presidencial, ¿no? Se olvidan de esto y se olvidan la del 94, cuando se benefició por una reforma del Senado al Partido de Acción Nacional, ¿no? Entonces, en 2012 llegaron, hay que recordar, en 2010, perdón, llegó Sergio García Ramírez, Lorenzo Córdoba, y María Marván. Y obviamente, pues, eran una panista y los otros 2 priistas, aunque supuestamente Lorenzo llegaba por el apoyo del PRD. Por lo visto, esta relación ya no es tan sólida, o si lo es, debe ser seguramente con los llamados chuchos, más sin embargo ya con la otra fuerza política que nace en el 14 y se consolida desde el 15, Morena, no hay una relación. No hay una relación porque finalmente Morena, como lo ha externado no solamente Mario Delgado, sino los principales dirigentes y líderes de todo ese gran movimiento, pues no confían en un organismo que a todas luces, como ahora se ha mencionado, pues está totalmente parcializado. Y bueno, si en el 2006 se cambió al órgano electoral, a sus integrantes, pues yo digo que este tipo de asuntos, de procesos, ¿no?, le permiten
ahora sí a la Cámara de Diputados, a todos los partidos, bueno, pues considerar que ya no hay, y que la confianza que se tenía ahora ya se perdió completa. No es posible, ¿no?, que la autoridad juegue de manera tan parcial con un partido político. Esto me parece que es una clara prueba, demostración, tal vez ya innecesaria, porque finalmente creo que estamos todos de acuerdo en que debe de cambiarse ese Consejo General y volverlo verdaderamente representante ciudadano. Cuando el presidente presenta la reforma, ya yendo a los temas que justamente tenemos platicados para hoy, quisiera hacerte también esta pregunta. El presidente propone que sea electo por los ciudadanos, que los senadores propongan, bueno, el Poder Legislativo lance 10 propuestas, el Ejecutivo 10 y el Judicial 10, y que se haga un sistema de elecciones. Esto, el rumor que se da y que es el argumento de la oposición, sobre todo en la discusión de la reforma electoral, es que es inviable, que es inconstitucional, que no se puede, que cómo se nos ocurre, que estamos locos, que valga mi madre, pero que no se puede hacer, que es inconcebible que sean electos por los ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto como alguien que no solamente ha investigado, sino que has estado también dentro del órgano electoral, que lo conoces desde las entrañas? ¿Qué tan viable o inviable resulta que seamos los ciudadanos quienes busquemos la elección de nuestros consejeros y que se haga a través de esta fórmula que ha propuesto la reforma electoral del presidente? Es muy viable. Además, no hay que espantarse. Cuando la iniciativa presidencial señala que se integrarán a 60 personalidades, 20 del Ejecutivo, 20 propuestas del Ejecutivo, 20 del Poder Legislativo y 20 del Poder Judicial, y luego hacer filtros necesarios para que puedan ser votados, ¿sí?, un paquete de los mismos, pues no hay ningún obstáculo, no hay obstáculo en el cual no se pueda salvar. A ver, porque es una propuesta, y como toda propuesta del Ejecutivo, pues obviamente le está pidiendo al Poder Legislativo que éste funcione como freno, como contrapeso del Ejecutivo, ¿no? O sea, recordemos una cosa, Meme. Montesquieu decía claramente, cuando hablaba de los pesos y contrapesos en la República, de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, necesitamos que el poder detenga al poder. El Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, está enviando, ¿sí?, una iniciativa que hay que volverlo a reiterar, fue totalmente transparente y la presentaron sus dos funcionarios expertos, Pablo Gómez y Horacio Duarte. Es una propuesta, no está diciendo esto va a ser a rajatabla como se hacía antes, vamos, todas las reformas electorales han sido negociadas en lo oscuro, ¿sí?, para imponerse razones o sin razones del Ejecutivo Federal. Ahora no, se está diciendo esta es una propuesta indicativa. Bueno, que la Cámara de Diputados no tiene las capacidades intelectuales para poder decirle a esta propuesta, señor, en lugar de 20, 20 y 20, nosotros hemos pensado que pueden ser 2, 2 y 2, o 3, 3 y 3, y ahí dos foros para que discutan y tengamos 9 solamente, y que de esos 9 salgan 7. Y ya, se vota así, o la propuesta que tú desees, Meme, o sea, en el sentido de que son soberanos, el Poder Legislativo es soberano, y como tal tiene toda la libertad para poder decirnos, saben que la propuesta del Ejecutivo de votar a los integrantes del Consejo no tiene validez, por esto y por esto y por esto. Perfecto. O la otra, la vamos a modificar de esta manera. Repito, no tendrían por qué ser los 20, pero sí pueden ser 5 y 5, y que de esos 15, en diálogos y enfrentamientos, en discusiones entre esos 15, todo el mundo dé una imagen y nosotros podamos decidir
a quién escogemos, pues me parece que es muy, muy importante, muy trascendente, y nos hace y nos obliga a todos los mexicanos a participar más en las cosas democráticas. El presidente ha insistido mucho, la política debe estar en nuestra mesa, en nuestras charlas. La política no tiene por qué convertirse en un mecanismo de infuncionalidad o simplemente de terror o de hartazgo. No, yo creo que esto es precisamente la parte bella que tiene la política, en donde todos podamos sentirnos partícipes del actuar para vigilar mejor lo que son los recursos y lo que es la democracia, creo yo. Yo le encuentro mucha viabilidad. Yo no diría que no. De entrada no hay nada que la limite. Ok. Otra cosa que quiero preguntarte, que es justamente el tema que teníamos pendiente, y lo quiero sacar porque cuando entrevisté a un consejero, al consejero José Roberto Ruiz Aldaña, hace un par de meses, le preguntaba sobre el voto de los migrantes, el voto en el exterior. Y él me decía que si los migrantes no votaban es porque no querían, porque no se organizaban y porque no querían, porque no había ese interés dentro de la votación de los migrantes en el exterior. Pero ha habido un grupo de migrantes que ya vino a la Cámara de Diputados, que ya también fue a la Cámara de Senadores y que ya está proponiendo una serie de reformas, particularmente una reforma al sistema consular, pero del tema del que más hablan es la participación y cómo es que, de hecho, la red consular les ha fallado, por ejemplo, cuando ellos solicitan su credencial para votar, hay un error o hay fallas dentro del INE y dentro del sistema consular, se avienta la bolita unos a otros y eventualmente se hace complicado el que ellos estén votando desde el extranjero. La reforma propuesta por el presidente propone el voto electrónico. Desde cualquier lugar, ¿no? Prácticamente desde un dispositivo que puedan hacer la votación y que no tengan que ir a ningún lugar. Pero el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral ya puso sobre la mesa que puedan votar en sus consulados, hacer una votación física. Entonces son como dos propuestas que están sobre la mesa que a mí me gustaría que me ayudaras a explicarlas, porque no, las dos no son, no gustan mucho. Por ejemplo, el sistema electrónico, el voto electrónico genera desconfianza. La gente, sobre todo quienes nos están escuchando, no confían en lo que pase con estas máquinas. Dicen también se puede generar un fraude, vean lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Toman varios elementos de otros países sobre el voto electrónico. Y en el tema de la votación física, pues dicen, ajá, ¿y cómo creen que yo voy a tener tiempo para moverme hasta mi consulado cuando muy probablemente tengo que trabajar el día que voy a tener que ir a votar? Entonces, es también complicado que se pueda una votación. Así que justamente me gustaría que nos ayudaras a explicar ese tema de la votación en el extranjero, la propuesta del presidente López Obrador, el voto electrónico versus la contrapropuesta del Consejo, del Instituto, que es pensar en una votación presencial. Yo creo que precisamente con la población migrante podríamos empezar a hacer extensivo el voto electrónico. La propuesta presidencial está precisamente en ese sentido, de que se vaya poco a poco abriendo el camino a la tecnología. Lo que sí tenemos que decir es de que el voto electrónico es lo más barato y lo más ecológico que puede haber en el mundo entero. Pero tiene un problema, y este es el problema de fondo, por qué se rechaza el voto electrónico y no se dice. El voto electrónico lo rechazan los partidos políticos porque no pueden convencer ni comprar conciencias. No pueden pedirle a alguien que desde su casa y desde la tranquilidad que da su hogar, vote sin que haya un intermediario llamado representante partidista. El voto electrónico tiene una historia muy particular. Quien lo inició y quien de ahí y quien se ocupó principalmente fueron los clubes españoles, el Atlético de Bilbao y la Real Sociedad, que son clubes muy grandes y que para reunir a las gentes y para buscar sitios que pudiesen votar las directivas, porque son miles y en algunos casos hasta millones de habitantes los que están registrados y apoyan al club de fútbol. El Atlético de Bilbao es el que mejor lo hizo y es un modelo que luego lo quisieron probar en elecciones nacionales en España. Se hizo, si no mal recuerdo, por allá por el
2000, ¿sí? Una experiencia en Bilbao, precisamente. Tuvo éxito, pero después los partidos ya no quisieron que siguiera. En México más o menos sigue lo mismo, o sea, a excepción de Brasil, en donde ha continuado, ¿sí? En todo el resto del mundo, no, perdón, y Australia, ¿no? En Australia, sobre todo en el estado de Gales, hacen las elecciones, más o menos el 60% del electorado vota electrónicamente y no pasa absolutamente nada. Tienen los resultados en el mismo día, casi en tiempo normal, vamos, ¿sí? Y los costos se reducen muchísimo. El voto electrónico es la mejor salida que le podemos dar al mundo inmigrante de los mexicanos que desean participar. Hay otra opción que ha sido muy fuertemente criticada, que es la opción del correo, porque esto en Estados Unidos provocó uno de los grandes fraudes electorales, ¿no? Recordemos la elección de George Bush, hijo. Entonces, el voto por correo, aunque en Europa es muy, vamos, muy adecuado, no hay quejas, son miles los votos que se envían desde México, la comunidad española, para cuando hay elecciones. No habría ningún problema si hubiese esta confianza. Pero como no la hay en el correo, lo único que nos queda es la tecnología electrónica. Y yo creo que esta es la que tendríamos que utilizar. Claro, hay algunas cosas que tendrían que asegurarse, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podemos asegurarle a los representantes de los partidos, ¿no?, que puedan verificar, que es precisamente uno de los problemas fuertes, lo que no hay posibilidad de que los representantes estén allí? Pero te quiero decir una cosa, mira, la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde hace casi ya más de, yo sé, creo que son 10, 15 años, no creo equivocarme, pero todas las votaciones que se hacen para nombrar consejos internos en las facultades, consejos técnicos e internos de las facultades e institutos, ya se hace por vía electrónica. Y es un proceso que se inicia a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde se cierra, ya a las 2:30 se tienen los resultados completos. Y hasta ahora no se ha descubierto, no se ha podido saber de que haya habido un acto de fraude. Y mira que hay expertos en ingeniería y en tecnología computacional en la UNAM. Bueno, pero pues no, es un sistema muy seguro. Se garantiza precisamente que el voto sea completamente confiable, ¿sí? El voto es la mejor garantía. Pero hay algo más a su favor de la urna electrónica, Meme. El costo. En las discusiones del Parlamento Abierto escuché, sí, de una persona, de una representante de San Luis Potosí, que las urnas más o menos te cuestan 40,000 pesos y pueden ser utilizadas, ¿no? Hay varios expertos señalaron que una urna electrónica puede ser utilizada hasta por 4 elecciones diferentes. Y digo, conociendo que las tecnologías avanzan, pues se pueden hacer, obviamente, pues como en los carros, ¿no? Urnas que duren más. No se queman árboles, no, la papelería del voto presencial es enorme. Vamos, ¿sabes cuántas papeletas? Según Marco Antonio Baños, ¿no?, decía que para las elecciones federales de 2024 se estima que se imprimirán 300 millones de boletas. ¿Sí? 300 millones de boletas para 95 millones de mexicanos que vamos a votar, ¿sí? O sea, el voto electrónico nos llevaría primero a la austeridad, pero en segundo lugar, sobre todo, nos llevaría a un modelo de sanidad ambiental.
Y si los partidos se convencen de que hay seguridad en la emisión del voto, pues, ganaríamos todos. Esto es precisamente lo que se quiere. Se quiere modernizar a la vida política del país, tenemos que aceptar esto. Y si lo podemos probar con el voto migrante en las elecciones del 24, sería maravilloso. Oye, Álvaro, ¿consideras que si se cree en el instituto, porque hoy hay una desconfianza importante hacia el instituto y después de lo que hoy vimos más, Sí. Si cambia el instituto y se confía en el instituto, ¿crees que eso ayude a que se confíe en un voto electrónico? Sí, mira, porque ya se ha aprobado aquí en Coahuila, se ha aprobado en Hidalgo, se ha aprobado en Jalisco, y el legislador se hizo tonto en el 2014, porque en 2014 debieron haber, cuando el paso del IFE a INE, ¿sí? Y la concurrencia de las elecciones locales, allí le debieron haber dado, ¿sí?, al organismo, encargarle precisamente de que se extendiera los ejemplos de voto electrónico. Y hoy tenemos la experiencia de Coahuila, tenemos la experiencia de Hidalgo, tenemos la experiencia de la Ciudad de México, en 2 o 3, 10, 20 casillas, o 100, como sea, pero tenemos esa experiencia y es una experiencia completamente saludable. No hay nadie que pueda quejarse, pero repito, los únicos que se oponen, y hay que decirlo fuerte, los únicos que se oponen porque no pueden hacer los fraudes tradicionales son los partidos políticos, ¿no? Yo discutiendo con la gente de Bilbao y con el Club Atlético de Bilbao, y después de que presencié en el 2000 una elección de voto electrónico, me decían claramente las gentes de España, dice, mire, lo que pasa es que el PP no quiere y el PSOE lo acompaña, no quieren, porque ellos quieren presionar al elector hasta llevarlo a la casilla. Y saben que eso ya es imposible en el voto electrónico, porque además hay testigos. O sea, tú votas electrónicamente y hay un testigo, tú tienes un número, un código que te permite que tu voto esté garantizado. No hay posibilidad. Otra cosa es de que si lo quieran meter por internet, eso es otra cosa, No, el voto electrónico se tiene que diferenciar del voto de internet. Ok. ¿Sí? No tiene que ser con las urnas especiales. Tiene que ser con urnas especiales. Y esta urna se puede poner en, ¿cuántos quieres? ¿20, 30 consulados en Estados Unidos? Y que la gente llegue a votar y rápidamente, de manera electrónica. Y cuando puedan ir. Y cuando puedan ir. Y lo pueden hacer a lo largo de una semana, a lo largo de un mes. O simplemente ellos tienen una clave. Tú tienes una clave para votar electrónicamente. Y esa clave tú la utilizas en el transcurso. Nadie va a hacer, no, es imposible que puedas hacer fraude. Es imposible. Ahora, me tocaste el tema del presupuesto y con esto quiero cerrar porque acabo de sacar un fragmento de lo que hoy dijo Lorenzo Córdoba en el Parlamento Abierto de la Reforma Electoral sobre el tema del presupuesto. A respuesta de un diputado, una pregunta realizada por el diputado Hamlet Almaguer, el diputado de Morena, Lorenzo Córdoba le empieza a explicar cómo está distribuido el presupuesto y hace el tema del presupuesto en tiempos de elecciones y el presupuesto en tiempos ordinarios. Y me gustaría conocer tu opinión al respecto de esto. Antes de cerrar, porque aquí hoy tocamos varios temas, desde evidentemente el más importante, creo que y revelador, estas conversaciones entre Alejandro Moreno Cárdenas y Lorenzo Córdoba pidiéndose favores mutuamente, el voto electrónico, el voto en el exterior, y también está ligado al tema del presupuesto. Entonces, si me permites, me gustaría que viéramos este video, que escucháramos lo que dijo Lorenzo Córdoba, para que me des tu opinión al respecto sobre los presupuestos del Instituto Nacional Electoral. Se deben comparar peras con peras y no peras con manzanas, porque lo digo con mucho respeto. El costo de las elecciones es un costo muy particular y obviamente se varía. Si observamos las cifras, el INE nunca ha solicitado y al INE nunca se le han entregado los mismos recursos para organizar 2 elecciones locales o coorganizar 2 elecciones locales como en el 20 que las elecciones federales en el 21. Pero hay costos fijos que dependen, por ejemplo, el 30% del gasto operativo es la entrega de la credencial para votar. Decía Eduardo,
Pues, Eduardo, sabes perfectamente bien, hay que ser muy claros y honestos en las cifras. Hay 17,000 empleados fijos, pues sí, pero 8,000 son los que nos permiten operar los 850 módulos. No pidió el INE la fiscalización, hay cerca de 500 gentes permanentemente haciendo la fiscalización. Es decir, revisemos todo esto sin perder confianza, que es el punto. El INE no se cierra a un replanteamiento del sistema electoral, pero creo que lo que decía Reginaldo es fundamental. Nuestro sistema electoral abigarrado y los costos son el resultado de la desconfianza endémica que ha caracterizado a nuestro país. Y perdónenme, de veras estamos como en Inglaterra. Lo más caro de organizar una elección, ustedes lo saben muy bien, es el trabajo de campo. Por cierto, el INE realiza después del INEGI el trabajo de campo más grande que realiza el Estado mexicano cuando hay elecciones. Porque en efecto tiene razón Eduardo, pero eso lo decimos hasta en nuestros spots, Eduardo. Son los ciudadanos los que hacen las elecciones, lo demás lo sabemos. En realidad, pues ¿quién dice que no? Pues ese es el modelo ciudadanizado. Y por cierto, ahorita hablo de confianza de los ciudadanos respecto de su sistema electoral. Pero mi punto es, eso es lo más caro. ¿Por qué cada elección pregunta? ¿Por qué en cada elección el INE tiene que sortear federal a 13 millones de ciudadanos, visitarlos en sus domicilios, en todos los rincones del país, para de ahí sacar al 1,5 millones de ciudadanos que se requiere para operar las elecciones federales? Por la desconfianza endémica. En Inglaterra, ¿quiénes son esos funcionarios? Todos son funcionarios públicos y una vez que están capacitados, operan las elecciones durante décadas. ¿Podríamos hacer eso en México? Mucho me temo que el día después tendríamos un problema. Porque, ¿por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? Pues usted lo sabe. Ahí está justamente lo que dice Lorenzo Córdoba, un fragmento de lo que dice Lorenzo Córdoba, de que se deberían de comparar peras con peras, manzanas con manzanas, y que el presupuesto cambia y que el presupuesto es movible y que, argumentando, y sobre todo escucho a Lorenzo Córdoba defender el incremento presupuestal que se le da o las variaciones presupuestales que existen cada año. A esto yo te pregunto porque justo el Instituto Nacional Electoral acaba de aprobar el presupuesto que va a presentar y ya Morena advirtió que le va a pasar tijera. Entonces, al respecto de esto, mi pregunta, que creo que siempre te hago en estos martes, es, ¿la democracia tiene que ser cara? ¿Es razonable lo que se gasta actualmente en el Instituto Nacional Electoral? ¿O qué se debería de recortar? No, es totalmente irracional. Mira, creo que lo hemos comentado también. Yo te he señalado, por ejemplo, cómo nace esta democracia cara. Hay responsables, y los únicos responsables fueron las direcciones nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática y del titular del Ejecutivo Federal en el año de 1989 a 1993, 94. Son 5 años de discusiones muy fuertes entre los principales dirigentes del Ejecutivo, repito, y de esos dos partidos, para encontrar la fórmula de equidad. El argumento era de que las elecciones mexicanas no eran equitativas. No era tanto la discusión si había un partido de Estado. No se discutía eso. Lo que se discutió fue que era el único partido que tenía todos los recursos y por lo tanto los otros necesitaban de muchos recursos para poder competir, ¿sí? Entonces la competencia política que se empezó a decir y a cantar y a hacer loas desde 1990 es precisamente bajo ese argumento. No hay confianza, como lo sigue diciendo el presidente del INE, que entonces estaba muy chamaco asesorando ahí a Walden. No hay confianza, y porque hay desconfianza las elecciones fueron caras. No, las elecciones se convirtieron en muy caras por irresponsabilidad de estas dirigencias que fijaron los topes más altos de la historia, y a partir de ese momento los topes para las elecciones de 1994
En 1994 el presidente Ernesto Zedillo, bueno, el candidato electo Ernesto Zedillo Ponce de León en 1994 dijo, gané, pero en un sistema inequitativo. Y entonces soltó la cartera del Estado mexicano a los partidos de oposición. Les dieron todo. Y finalmente luego hicieron normas que se adecuaban precisamente a sus exigencias de dinero, costosísimo dinero. El Partido de la Revolución Democrática, por ejemplo, o sea, tiene un presupuesto de 500 millones y no tiene más que 2 o 3 diputados, por ejemplo. Pero si tú revisas por el presupuesto que ahora se va a presentar por parte del INAH al Congreso, ¿no? Se le ha criticado por algunas cuestiones. Por ejemplo, fijan un poco más de 500 millones de pesos el gasto que los partidos políticos van a hacer de telegramas y telégrafo en 2022. ¿Quién manda un telegrama? ¿Quién manda un telégrafo? Ya nadie, por favor. O sea, ¿cómo presupuestan tan mal algo que ya no existe, nada más por cumplir con la supuesta norma constitucional? Porque en la Constitución dice que entonces los partidos tienen derecho a ser exentos de telégrafos y entonces hay que ponerles una cantidad desmesurada y con eso se justifica. Las críticas han sido fuertes, no hay mesura para fijar gastos de viaje, de alimentación, de edificios rentados. La propuesta de hacer un solo instituto nacional no es desafortunada, sobre todo porque en todas las entidades federativas el aparato electoral local es enorme, es muy grande. Mírame, yo recuerdo en 1998, 99, me tocó estar en el Instituto Electoral del Estado de México. Antes habría yo estado como asesor de Granados Chapa en el 94, 96 en el IFE, y más o menos conozco los números que había en cuanto a personal. Pero en el Instituto Electoral del Estado de México en 1999, para las elecciones más competidas, antes de las del 17, en el 99, en donde ganó Arturo Montiel y se enfrentó a José Luis Durán y a Higinio Martínez, ¿sí? El IEM tenía no más de 45 trabajadores. Estamos hablando de 1999. Hoy, el Instituto Electoral del Estado de México tiene, creo que son 700, o creo que ya llegaron a 2,000 o 3,000 los miembros, los funcionarios de ese instituto. Dime en qué ha cambiado, ¿no?, el organizar elecciones en una entidad. En nada. Se sigue haciendo lo mismo, se sigue preparando y capacitando a los pobladores. Y los pobladores son capacitados. Y ya. Lorenzo justifica de que se hace la credencial de elector, justifica de que se hace la fiscalización. Bueno, a mí me parece que si esas son las cargas económicas más fuertes, pues el legislador, que es soberano, podría decirnos a los mexicanos: la fiscalización de los partidos políticos y sus candidatos y campañas los va a hacer la Secretaría de Hacienda o la Auditoría Superior de la Federación, y se le quita esa función al instituto. Sí, también el costo de la credencialización es precisamente algo costosísimo. Bueno, pues hay que, ellos mismos lo dicen, Lorenzo lo dice, ¿no?, ya que han ganado mucho en confianza. Bueno, pues vayámonos a algo más y diseñemos algo más barato en cuanto a credenciales de elector, porque los controles de seguridad de la credencial, créeme, por el desarrollo tecnológico, se pueden hacer mucho más sencillos, nada más simples, ¿sí?
cosas como estas, o los automóviles, ¿por qué tendrían que cambiar automóviles cada 2 años nuevos? Y así, por ejemplo, hay muchas cosas en las cuales yo creo que los institutos y los locales también, ¿no?, han incrementado desmesuradamente sus presupuestos a costa de salarios gigantescos que en un país como el nuestro, pues, se exhibe más la desigualdad que nuestra democracia no debe permitirse. Justamente, creo que es un tema de participación, mi querido Álvaro, que bueno, ya he visto en los chats, en los comentarios que nos están mandando mucha gente decir es que este es el momento en el que tenemos que participar, hay que exigir, hay que participar, hay que movernos porque es nuestra reforma electoral, es nuestro árbitro electoral, es nuestro instituto que lamentablemente está secuestrado por unos bribones, diría yo. Sí, bribones. Y bueno, ahora sí, somos el INE. Bueno, pues yo creo que así somos el INE. Nosotros estamos dispuestos a modificarlo porque estamos convencidos que hay que modificarlo. Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Álvaro. Mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta, pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descivilizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.